Millonario. Despreció a su hijo por adoptar a una niña, pero el giro salvó su propia vida. En la fría mansión que Alejandro Ortega había construido con sudor, ambición y puños apretados, nada estaba a salvo. La gran biblioteca, con sus estanterías que abrazaban paredes enteras, parecía un templo de secretos, pero esa noche el aire estaba cargado de una tormenta invisible que helaba hasta los huesos. Alejandro acababa de enterarse. Su único hijo, Sebastián, había tomado una decisión que para él era un puñal mortal. Había adoptado a Ana, una niña negra, una niña que, según Alejandro, mancillaba el apellido Ortega. El reloj en la pared marcaba las 11 de la noche cuando Alejandro recibió esa noticia. Su mano temblaba tan fuerte que casi dejó caer el vaso de whisky. Quiso gritar, pero solo salió un suspiro ahogado, un nudo seco atragantándole la garganta. El eco del silencio en la enorme casa le aplastaba el pecho. ¿Cómo pudo Sebastián despreciar todo lo que construí? ¿Cómo a esta familia? Pensaba mientras recorrió el corredor iluminado tenuemente por las lámparas estilo antiguo que apenas aminoraban su furia. En la sala, el mobiliario caro, pero sin alma, reflejaba la distancia entre padre e hijo. La imagen de Ana con su risa inocente le quemaba la mirada y lo enfurecía. La hija adoptiva era más que una afrenta personal. Era la amenaza silenciosa a su prestigio, a su legado. Alejandro sentía que todo se desvanecía, que su imperio, la marca Ortega, se resquebrajaba justo cuando creía tener todo bajo control. Pero el golpe definitivo no tardó en llegar. Un correo electrónico anónimo se deslizó en la bandeja de entrada de su portátil. Un antiguo socio de negocios, un hombre que creía enterrado en su pasado, había empezado a chantajearlo. Secretos oscuros, sumas enormes de dinero, promesas rotas y nombres que, de salir a la luz, lo destruirían. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. La amenaza era concreta. No era solo su familia la que estaba en peligro. Su vida entera pendía de un hilo. En medio de esta tormenta, la figura que más despreciaba, Ana, se convirtió en su única tabla de salvación. La niña, con su genuino cariño, con su sonrisa sin miedo a juzgarle, logró que una pequeña grieta se abriera en el muro impenetrable de Alejandro. Hubo momentos, apenas segundos robados entre tormentas, donde el magnate dudó. Sonrió sin querer. Dejó de lado un poco el orgullo para pensar que ese amor, sencillo y fuerte, era justamente lo que necesitaba. Pero el reloj seguía corriendo. El enemigo estaba cerca y la oscuridad de la traición crecía veloz. Alejandro estaba atrapado entre su furia, el rechazo social, la amenaza del chantaje y esa esperanza frágil que sabía que podía salvarlo o acabar por hundirlo. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio. Una notificación, un mensaje que heló la sangre de Alejandro. La pantalla mostró solo una frase: sé lo que hiciste y no te dejaré. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El sonido del teléfono retumbó como un eco sordo en la habitación. Las palabras en la pantalla se quedaron pegadas en la mente de Alejandro. Sé lo que hiciste y no te dejaré escapar tan fácil. El miedo le hizo tragar saliva, sintiéndose acorralado. Sintió que la oscuridad de la amenaza lo envolvía.
como si unos hilos invisibles lo ataran a una silla de tortura. Con un impulso desesperado, otro mensaje apareció en su pantalla. Esta vez, una imagen, un video. La respiración se le cortó. En el clip, su hijo Sebastián estaba en una conversación con Ana. Más de una simple conversación. Se llevaban de lo mejor, riendo, abrazándose, y lo que más lo hirió fue verla mirar a Sebastián de una forma que él jamás había sido capaz de hacer. Era una conexión pura, un vínculo que no podía negar. La rabia lo consumía, pero también una sensación extraña, una especie de celos por lo que no podía ofrecerle a su hijo. Rápidamente, la ira dio paso a una necesidad casi patológica de entender. ¿Quién era realmente Ana? No solo una niña negra por quien había desatado un caos. Había algo más en ella, algo que lo llamaba. En un instante de lucidez, se recordó a sí mismo, a su niñez en un barrio olvidado, donde la colorida diversidad anidaba en cada esquina, y su madre siempre le decía que el amor no entiende de apellidos ni de colores. La puerta se abrió de golpe, y Sebastián entró con una expresión alarmada, como si hubiera sentido la presión en el aire. «Papá, tienes que escucharme», dijo. Pero Alejandro le interrumpió con un gesto brusco. «¿Escuchar qué? ¿Tus locuras? Trajiste a esa niña a nuestra casa. No lo puedo creer». La voz de Alejandro resonó, como trueno en un cielo lleno de nubes oscuras. «¿Y qué hay de eso, papá? Ana es maravillosa. Te está salvando la vida sin que te des cuenta. Pero no entiendes por qué no quieres mirar. Siempre has mirado por encima de todo». La furia de Sebastián era palpable, una ola de dolor que golpeaba contra el muro de odio que su padre había construido a su alrededor. «¿Salvarme? ¿De qué hablas? Solo has traído vergüenza a esta familia». Alejandro arrastró las palabras, incapaz de ver la otra verdad, la que se estaba escondiendo detrás de Niño y la chica que tanto despreciaba. Pero de repente, una explosión, un ruido ensordecedor. El cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. El pánico invadió la habitación. Un hombre desconocido apareció en el marco de la puerta, con un arma en la mano, gritando comandos que resonaban con la violencia y el caos. «¡Fuera de mi camino!». El momento se congeló. La realidad comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Alejandro sintió que se le paralizaban las piernas, y no era solo el miedo, era también la culpa, la presión de un legado. En el rostro de Sebastián vio el terror, y en los ojos de Ana la confusión y el pedido mudo de ayuda. El intruso empujó a Sebastián, que cayó al suelo, y con ello un instante de lucidez le sobrevino a Alejandro. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo su estatus, su orgullo, su legado. Era su familia, era su vida, y ese hombre, ese desconocido, podía quitarle todo. El caos se desató. Alejandro empujó a Ana detrás de él, e instintivamente se enfrentó al asaltante. Pero la verdad chocó con la realidad. Lo que lo había mantenido vivo en las sombras de su ambición era ahora lo que podría conducirlo a la muerte. En un giro de la vida, se dio cuenta que a veces lo que menos se espera es lo que más se necesita. «¡Quédate atrás!», gritó. Pero la pequeña Ana fue quien, casi de forma inconsciente, se llevó las manos a los oídos y dejó escapar un grito desgarrador, que dejó a todos paralizados. En ese instante, Alejandro comprendió que, por primera vez, no solo estaba luchando por su propio orgullo, estaba luchando por el amor que había rechazado. El asaltante parpadeó,
confundido por la escena que se desplegaba ante él. Por un breve momento, todo lo que había sido Alejandro comenzó a desmoronarse, dejando en su lugar la duda. ¿Quién era realmente? ¿El hombre que despreciaba a su hijo por una niña o el padre que luchaba por protegerlo? Pero antes de que pudiera completar esa revelación, la puerta se rompió en 1000 pedazos. La puerta estalló en... Era un hombre alto, con la mirada oscura y un aire de desesperación que podía cortar el aire. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había hecho y dejado de hacer se resquebrajó en un momento. ¡Al suelo!, gritó, apuntando su arma temblorosa hacia ellos. Sebastián, en el suelo, se levantó instantáneamente, protegiendo a Ana con su cuerpo. Alejandro, en un impulso de protección, se puso frente a ellos. Aunque su corazón latía con fuerza por la ansiedad y la culpa, el silencio sepulcral se hizo ensordecedor. La respiración de los tres retumbaba en los oídos de Alejandro. El asaltante, con un rostro desencajado, gritó de nuevo: «¡No me miren! ¡Ni un movimiento!». Fue entonces cuando, entre la tensión fulminante, el teléfono de Alejandro vibra en la mesa. Un nuevo mensaje. Alejandro miró hacia su dispositivo, dividido entre el peligro del momento y la urgencia de saber. «¿Por qué no viniste a buscarme? ¡Eres un fraude! Siempre te creíste mejor que todos. ¡Ahora me vas a pagar!». El eco de las palabras lo golpeó. Era de Leonardo, un viejo compañero del que se había distanciado, pero no de la manera que esperaba. La reacción del asaltante instantáneamente cambió, como si una sombra le cubriera el rostro. «¡Conózcanse, hijos de perra!», gritó, la rabia llenándole los ojos. Alejandro sintió que el hilo de la locura crecía entre ellos. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, cada palabra un esfuerzo por recuperar el control. «Tu padre no te quiere, Sebastián. Te ha traicionado. Solo te ha usado». El asaltante miró a Ana, su expresión casi divertida, como si disfrutara el caos que había desatado. «Lo saben todos. Tu madre bien lo sabe. Y ahora tú, Ana, debes saberlo también». El aire se volvió denso como el plomo. Ana, con la confusión en sus ojos grandes, se giró a mirar a Alejandro, quien sintió el peso del mundo caerse sobre sus hombros. «¿Qué significa esto?», preguntó Sebastián, su voz temblando, al borde de un grito. El hombre comenzó a reír, una risa amarga. «¿No te lo han dicho? La madre de Ana es tu esposa. Una verdad que nunca se atrevió a confesarte antes de que se les vincularan. Tu propia sangre la traicionó». La revelación flotó en el aire tenso. El tiempo se detuvo. Alejandro parpadeó, sintiendo como cada palabra taladraba su mente, como agujas en carne fresca. «Eso no puede ser», murmuró Sebastián, mientras Ana lo miraba en pánico. «Sí, y tú, Alejandro, pudiste haberlo sabido, pero elegiste ignorar todo por tus propios intereses». Las palabras del asaltante eran cortantes como cuchillos, cada una atravesando la muralla de orgullo que había construido. Alejandro comenzó a recordar recuerdos vagos de una mujer, una traición encubierta en el pasado. El odio y la traición se mezclaban en el aire. Todo lo que Alejandro había sido, todo lo que había odiado, de repente tenía un nuevo significado. El mundo entero, su reputación, su legado, todo se desmoronaba, revelando la cruda y dolorosa verdad. Pero antes de que el horror se asentara del todo, el sonido de sirenas irrumpió en la noche. Gritos en la distancia. El asaltante, todavía agazapado, pulsó el gatillo. Los ecos de la vida y la muerte luchaban por abrirse camino. «¡Nadie se mueve!»,
Sus palabras estaban llenas de pánico y furia, pero el tiempo apremiaba. Alejandro sintió que su vida pendía de un hilo. La verdad era un rompecabezas, pero en ese momento se sentía más claro que nunca. La lucha por su orgullo lo había llevado a un abismo. ¿Qué sería de ellos ahora? Todo se unió en un torbellino explosivo. La puerta estaba abierta, el peligro dentro, y la verdad jamás podría ser ignorada. ¿Qué saldría de todo esto? ¿Qué decisiones debían tomarse? La tormenta apenas comenzaba. La puerta estalló en 1000 pedazos, y el asaltante quedó inmóvil por un instante. Era un hombre alto, con la mirada oscura y un aire de desesperación que podía cortar el aire. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había hecho y dejado de hacer se resquebrajó en un momento. ¡Al suelo!, gritó, apuntando su arma temblorosa hacia ellos. Sebastián, en el suelo, se levantó instantáneamente, protegiendo a Ana con su cuerpo. Alejandro, en un impulso de protección, se puso frente a ellos, aunque su corazón latía con fuerza por la ansiedad y la culpa. El silencio sepulcral se hizo ensordecedor. La respiración de los tres retumbaba en los oídos de Alejandro. El asaltante, con un rostro desencajado, gritó de nuevo: «¡No me miren! ¡Ni un movimiento!». Fue entonces cuando, entre la tensión fulminante, el teléfono de Alejandro vibró en la mesa. Un nuevo mensaje. Alejandro miró hacia su dispositivo, dividido entre el peligro del momento y la urgencia de saber. «¿Por qué no viniste a buscarme? ¡Eres un fraude! Siempre te creíste mejor que todos. Ahora me vas a pagar». El eco de las palabras lo golpeó. Era de Leonardo, un viejo compañero del que se había distanciado, pero no de la manera que esperaba. La reacción del asaltante instantáneamente cambió, como si una sombra le cubriera el rostro. «¡Conózcanse, hijos de perra!», gritó, la rabia llenándole los ojos. Alejandro sintió que el hilo de la locura crecía entre ellos. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, cada palabra un esfuerzo por recuperar el control. «Tu padre no te quiere, Sebastián. Te ha traicionado». «¡Solo te ha usado!». El asaltante miró a Ana, su expresión casi divertida, como si disfrutara el caos que había desatado. «Lo saben todos. Tu madre bien lo sabe. Y ahora tú, Ana, debes saberlo también». El aire se volvió denso como el plomo. Ana, con la confusión en sus ojos grandes, se giró a mirar a Alejandro, quien sintió el peso del mundo caerse sobre sus hombros. «¿Qué significa esto?», preguntó Sebastián, su voz temblando, al borde de un grito. El hombre comenzó a reír, una risa amarga. «¿No te lo han dicho? La madre de Ana es tu esposa». Una verdad que nunca se atrevió a confesarte antes de que se desvincularan. Tu propia sangre la traicionó. La revelación flotó en el aire tenso. El tiempo se detuvo. Alejandro parpadeó, sintiendo como cada palabra taladraba su mente, como agujas en carne fresca. «Eso no puede ser», murmuró Sebastián, mientras Ana lo miraba en pánico. «Sí, y tú, Alejandro, pudiste haberlo sabido, pero elegiste ignorar todo por tus propios intereses». Las palabras del asaltante eran cortantes como cuchillos, cada una atravesando la muralla de orgullo que había construido. Alejandro comenzó a recordar recuerdos vagos de una mujer, una traición encubierta en el pasado. El odio y la traición se mezclaban en el aire. Todo lo que Alejandro había sido, todo lo que había odiado, de repente tenía un nuevo significado. El mundo entero, su reputación, su legado, todo se desmoronaba, revelando la cruda y dolorosa verdad. Pero antes de que el horror se asentara del todo, el sonido de sirenas irrumpió en la noche. Gritos en la distancia. El asaltante, todavía agazapado, pulsó el gatillo.
Los ecos de la vida y la muerte luchaban por abrirse camino. Nadie se mueve. Sus palabras estaban llenas de pánico y furia, pero el tiempo apremiaba. Alejandro sintió que su vida pendía de un hilo. La verdad era un rompecabezas, pero en ese momento se sentía más claro que nunca. La lucha por su orgullo lo había llevado a un abismo. Y en un giro inesperado, el asaltante, viéndose acorralado, retrocedió unos pasos y dejó caer el arma. «¡Ya no importa!», gritó, su rostro transformándose en una mezcla de furia y desesperación. Se volvió hacia Ana, con la mirada llena de rencor. «Tú eres la clave, eres el eslabón perdido». Y con esas palabras, el asaltante desenfrenado, al ver que se acercaban las luces en la distancia, saltó hacia Ana y la tomó del brazo. El tiempo parecía detenerse, cuando Alejandro se dio cuenta de que había mucho más en esta historia que lo que jamás había imaginado. «¡No! ¡Ana!», gritó mientras su corazón se paralizaba ante la idea de perder a la única esperanza que parecía haber encontrado. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, el asaltante se detuvo. «Ana, tú eres la hija de mi hermano. Él murió por su ambición. Y tú eres la única que puede deshacer su legado». La revelación golpeó con fuerza. Todo lo que pensó que sabía se desmoronó. En un instante, la historia dio un giro traumático. La verdad sobre Ana oscurecía todo lo que rodeaba a la familia Ortega. Y en ese momento, mientras las sirenas se aproximaban, Alejandro se dio cuenta de que la lucha por su orgullo apenas comenzaba. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué verdad se ocultaba detrás de cada sonrisa, de cada abrazo que Ana y Sebastián compartían? El destino estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Ana miró al asaltante con los ojos llenos de confusión y miedo. «Hijo de tu hermano», murmuró. Y el eco de sus palabras resonó en la oficina, pesada como el aire que los rodeaba. Preguntas surgían en su mente, pero no podía formularlas. La idea de ser parte de un legado oscuro, de ser un eslabón en una cadena de traición y dolor, la paralizaba. El asaltante, enfurecido, lanzó una mirada desafiante hacia Alejandro y Sebastián. «Eres un fraude, Alejandro. La ambición te consumió tanto que nunca te diste cuenta de que tu propia familia se estaba destruyendo desde adentro». Su voz retumbaba, llena de furia y resentimiento, mientras señalaba a Ana con un dedo tembloroso. «Y tú, Ana, siempre pensaste que eras solo una niña adoptada, una carga, pero eres mucho más». El rostro de Alejandro se transformó. Un sudor frío brotó en su frente y una sensación de impotencia lo inundó. ¿Qué más podría salir de todo esto? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero revelaban un cuadro que se desbordaba de dolor. Quiso gritar, pero estaba atrapado en su propio silencio, como si cada palabra que pronunciara encendiera más llamas en el caos que lo rodeaba. El asaltante se acercó a Ana, arrastrándola un poco hacia él. «No puedes seguir ignorando quién eres en realidad. Eres la heredera que todos han olvidado. Las propiedades, el dinero, todo te pertenece a ti. Tu madre siempre lo supo y por eso la sacó de tu vida». La revelación era un golpe directo al corazón. Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «No puede ser, no puede ser», repetía una y otra vez, sintiéndose atrapada en un ciclo de incredulidad. Miró a Sebastián, buscando una chispa de esperanza, o al menos una respuesta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo una marioneta en manos de alguien que no conocía? El rostro de Sebastián se tornó de un blanco pálido. «¿Madre? Pero ¿cómo es posible?». La voz se le quebró. Y por primera vez, Alejandro vio su propio miedo reflejado en su hijo, un miedo que había querido evitar a toda costa.
La revelación amenazaba con apagar cualquier esperanza de reconciliación. Un ruido estridente rompió la tensión. El sonido de sirenas resonó más cercanamente, como si el mundo exterior estuviera empujando a la habitación hacia una conclusión inminente. «¡Déjala ir!», Alejandro gritó, su voz llena de una desesperación que apenas podía contener. Pero las palabras parecían flotar en el aire, ineficaces ante la presión de la situación. El asaltante, sintiéndose acorralado, apretó el agarre sobre Ana. «¿Qué piensas hacer, Alejandro? ¿Crees que puedes salvar lo que jamás quisiste? Tu hijo, tu legado, tu imagen, todo se desmorona ante tus ojos, y ahora también tu adorada Ana está atrapada en esto». La ira brilló en sus ojos. «Dímelo, ¿vales más como padre o como magnate?». Una intersección de emociones estallaron en Alejandro. La confusión y el amor se entrelazaban. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos haces esto?». El asaltante, aparentemente satisfecho con su caos, sonrió cruelmente. «Porque sé que si toco a Ana, toco al corazón de la familia Ortega. ¿Y quieres saber algo más, Alejandro?». Las palabras lo atravesaron como un rayo. El asaltante tomó una respiración profunda, el aire cargado de amenaza. «Deberías haber consultado el pasado antes de entender tu presente. La madre de Ana no es quien crees que es». En ese momento su mirada ardió con una revelación devastadora. «Tu esposa es la verdadera madre de Ana». El mundo de Alejandro se detuvo. «¡No! ¡Eso no puede ser!». Las piezas del rompecabezas giraron y se desbordaron, como si un tsunami de secretos ocultos lo llevara. La verdad nunca había sido tan cruel. La consecuencia de su ambición había regresado para morderlo, pero de una forma inolvidable. Ana se sintió como un objeto tirado entre dos fuerzas imparables. Su vida, sus sueños, todo, ahora era parte de una rueda del destino que nunca había elegido. «¿Papá?». Su voz se apagó, y el silencio pesado se estrelló contra ellos. El contacto visual se centró en Alejandro, buscando respuestas, pero estaba asfixiado por su propia historia, por la realidad que lo mantenía atrapado. Las sirenas se acercaban, el tiempo se acababa, y el asaltante parecía darse cuenta de que su oportunidad estaba por desvanecerse. «El legado está en tus manos, Ana», gritó, como si esperara que esa revelación la hiciera volar de regreso a un pasado que no entendía. Con un movimiento abrupto, sacó un objeto del bolsillo, un artefacto que brilló con la luz del miedo. Era una pequeña caja, y mientras la levantaba, Alejandro sintió que el mundo se precipitaba hacia un nuevo abismo. «Todo esto termina ahora. O tú decides a quién quieres ser, o lo haré yo». Un eco de desafío vibraba en su voz, y en un instante, todo el horror de su traición estaba a punto de estallar. ¿Qué decisión tomaría Ana? ¿Cómo afectaría eso a su vida, a la de Sebastián, a la de Alejandro? Y con el corazón en un puño, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo. No hubo tiempo para decisiones. Un disparo resonó. El mundo se volvió oscuro. La detonación resonó en la habitación como un trueno, y el impacto dejó a todos parados, suspendidos en un tiempo que parecía interminable. El asaltante había apretado el gatillo, pero el eco del disparo, aunque estruendoso, no provenía de su arma. La mirada se volvió a la puerta hecha añicos, que ahora estaba abierta, donde un grupo de policías entró espada en mano, listos para desarmar la situación. Alejandro, aún paralizado por los eventos que se desplegaban, sintió un torrente de pánico recorrer su cuerpo. «¡No!», logró gritar, pero el grito se perdió en el caos. La figura de un policía pasó por su lado, y el inusual giro de las circunstancias sorprendió al asaltante,
quien comenzó a mirar a su alrededor con una desesperación creciente. «¡Suéltala!», gritó uno de los oficiales, mientras otro comenzaba a rodear a la familia. De repente, todo se tornó borroso. Ana aprovechó la oportunidad y se zafó del agarre del asaltante, lanzándose hacia Sebastián. El estruendo del disparo real y las voces entrelazadas generaron una confusión ensordecedora. Alejandro se dio cuenta de que, en medio de su desesperación, había un giro fundamental en la historia que ninguno de ellos había considerado. Y justo cuando pensaba que la tragedia no podía aumentar más, un segundo policía entró en la habitación. Pero no solo eso. Apareció con una figura que erguía un aura inconfundible. Era Claudia, su esposa, con una expresión que combinado el miedo y una imperiosa determinación. Alejandro se sintió perder el aliento. La mujer que había creído perdida era la clave de todo. ¡A Claudia!, susurró, incrédulo. Los ojos de Claudia se encontraron con los de Ana, y en un instante se produjo un chisporroteo de reconocimiento. El rostro de Ana se iluminó de una manera que no podía haber anticipado. «¿Mamá?». La voz de la niña vibró en el aire cargado, y el asaltante, al darse cuenta del abismo que se abría ante él, palideció. «¡No! ¿Qué significa esto?», preguntó Alejandro, sintiéndose sobrepasado por la revelación, su mente luchando contra la realidad. «Nunca quisiste que lo supieran. Siempre mantuviste a Ana lejos de nosotros». Las palabras desgarraban la corriente del aire. La cruda verdad de un pasado que involucraba abandono, secretos inconfesables y un triángulo de lealtades quebradas invadió al instante. «Te lo prometí, Alejandro». Claudia miró a su esposo con ojos de ira contenida. «Tú decidiste rechazar lo que tenemos, pero eso nunca haría que yo me deshiciera de ella. Ana es nuestra. Siempre lo ha sido». La intensidad de su mirada, mientras apuntaba al asaltante, fue como un rayo que partió la situación en dos. El suceso inesperado dejó a Silvia, el hijo de Sebastián y Ana, y a todos en la sala en un estado de shock. El caos giró hacia un nuevo sentido, una nueva sensación, como si el tiempo de repente volviera a tener sentido. El asaltante dejó caer su arma, su rostro se tornó gris, incapaz de procesar la realidad que se desplegaba. «¿Eres el hermano de mi madre?», murmuró Ana, perdida entre las verdades y las mentiras. La cercanía de la sirena se intensificaba. No había escapatoria de esta realidad. No había vuelta atrás. «Ustedes son una desgracia», gritó, perdiendo su última pizca de control. En esa fracción de segundo, Alejandro se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solamente su legado, su fortuna, sino la vida misma de su familia. «¡Mamá! ¡No!», gritaron todos al unísono, mientras la atmósfera contenía una extraña mezcla de esperanza y horror. Las luces que iluminaban la habitación flotaban, destacando el sudor en las frentes, los corazones latiendo con fuerza, sin saber si todo iba a desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. La policía comenzaba a rodear, cada uno acercándose más. «Esto no ha terminado», pensó el asaltante, y mientras un grito resonó en la habitación, el inesperado silencio claramente dejó ver que en el fondo de toda esta confusión, una verdad aún más oscura se asomaba entre las sombras. ¿Qué vendría? ¿Qué secretos seguirían desenterrándose? Los ojos de Ana y Sebastián estaban llenos de lágrimas, no por el miedo, sino por la revelación de un legado que nunca imaginado. El tiempo se detuvo una vez más, y el mundo parecía haber girado hacia una nueva dirección. Pero el final no estaba claro.
La pregunta siempre quedaría: ¿cuál es el precio de la verdad? La tensión se palpaba en el aire, como un rayo a punto de caer. Ana miraba a su madre Claudia, buscando refugio. ¿Es verdad? ¿Soy tu hija?, preguntó con la voz temblorosa. Los ojos de Claudia brillaban de lágrimas y desdén. Todo lo que había pensado, toda la vida que había construido, se volcó en esos momentos. ¿Quién era ella realmente? El asaltante, con un aire de triunfo que comenzaba a desvanecerse, acercó la caja a su pecho. La verdad es que todos ustedes están atrapados en la misma trama. Una familia en la que todo gira alrededor de secretos, engaños y traiciones. Su voz reverberaba con un eco de locura. «¡Déjala en paz!», gritó Sebastián, saltando frente a Ana. Las sirenas ya eran un sonido constante, cada vez más cerca. La policía estaba a un paso de desmantelar este caos, pero el asaltante, rodeado por sus demonios, apretó los dedos sobre la caja. Alejandro sintió que cada momento contaba. «¡No! ¡No puede ser!». Ana se aferró al brazo de su madre, buscando la verdad en sus ojos, pero Claudia parecía perdida, atrapada en un torbellino de emociones que la había llevado a esta escena devastadora. «¡Es un tráfago!», el asaltante gritó, desatando una risa maníaca. «Una maldición para todos ustedes». En un movimiento rápido, abrió la caja, revelando un contenido que dejó a todos boquiabiertos. Allí dentro había una serie de documentos antiguos y fotografías. Pero no eran solo recuerdos, eran pruebas que conectaban el pasado con el presente. Retratos de Claudia joven, junto a un hombre que Alejandro reconoció de inmediato, su propio padre. El aire se congeló. «¡Miren! Todo lo que pensaban que sabían era una mentira», dijo el asaltante desenfrenado. Cada rostro se transformó en una máscara de horror. «Su padre y mi hermano han estado en esto juntos. El dinero, los negocios, todo era parte de un trato oscuro. Claudia nunca se fue, estaba escondida. Y tú, Ana, eres la clave de todo esto». Claudia, sin palabras, estaba a punto de romperse. «No, no es cierto», murmuró, aunque su voz era un susurro lleno de temor. «No puede ser cierto». La realidad la aplastaba. Fragmentos de su vida empezaban a entrelazarse con una ceñida red de engaños que la mantenía cautiva. El asaltante, al notar cómo las revelaciones quebraban a los demás, sintió que tenía el control. «Y ahora todo acaba. O saquen a Ana o todos pagarán. Esto no es solo un juego, es su legado. La familia Ortega ha sido despojada, pero todo puede cambiar si me siguen». Su rostro tenía una mezcla de locura y desesperación. Las luces de la policía brillaban a través de las ventanas, cada vez más intensas. Un par de oficiales se acercaban a la puerta, preparando el escenario para la confrontación final. Alejandro, con un nudo en la garganta, sintió que todo su mundo caía sobre él. «Claudia, dile la verdad». Pero su esposa no podía. Un torrente de emociones le estaba rompiendo el alma. Miró a Ana, y sus ojos, llenos de lágrimas, transmitían un mensaje. «Necesitas saber quién eres de verdad». El asaltante estaba al borde, el rostro expuesto ante la ira y el desprecio. Con un movimiento desesperado, se giró, empujando a Ana hacia el centro de la habitación. «Tú decides, elige a tu familia o a la verdad, pero en este momento solo una puede vivir. Esto es tu destino». El tiempo pareció detenerse. Ana temblaba, el miedo y la confusión la envolvían.
cómo podía tomar una decisión así. Mientras tanto, las sirenas a lo lejos se acercaban. El caos se intensificaba y de repente un disparo resonó. Un grito desgarrador llenó el aire. Todos se volvieron, pero la imagen que vieron los dejó helados. Claudia, con una mano en el pecho, se cayó. Nuevamente el tiempo se detuvo. ¿Qué había pasado? El asaltante se encontró incapaz de procesar lo ocurrido. Alejandro solo pudo gritar «¡Claudia!» y la esta se tambaleó antes de caer al suelo. Y el caos comenzó a sobrecoger a todos en la habitación. ¿Qué podía ser más trágico que esto? ¿Qué verdad se estaba desenrollando ante ellos? La muerte de una madre, la vida de una hija, un legado lleno de oscuridad que amenazaba con devorarlos. Las luces de la policía inundaron la habitación, mientras los gritos y el caos se fusionaban en un sonido ensordecedor. El asaltante, ahora atrapado entre las consecuencias de sus propias acciones, gritó «¡Es su culpa!» y disparó una última vez, no sabiendo a quién ni por qué. Y entonces todo se apagó en una explosión de luz y sonido que había comenzado como una lucha por el orgullo y el legado. Se había transformado en una batalla por la vida misma. ¿Quién saldría vivo de este tsunami de revelaciones? El mundo se desvaneció en un instante, dejándolos a todos al borde de un abismo, mientras el destino de cada uno pendía de un hilo. El estruendo del disparo seguía resonando en la habitación, pero la confusión eclipsó la gravedad del momento. Todos los ojos estaban fijos en Claudia, que yacía en el suelo, con la mano en el pecho, una expresión de sorpresa grabada en su rostro. «¡Claudia!», gritó, pero el mundo a su alrededor se había convertido en un eco distante. Sebastián se lanzó hacia su madre, mientras Ana retrocedía aterrorizada. Todo estaba envuelto en un abismo de gritos y sirenas que se acercaban. El asaltante, por un momento, se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Esto fue un error», balbució, su voz temblando. Pero Claudia no se movía. Alejandro se arrodilló junto a ella. Siente una presión en el pecho que lo hacía casi incapaz de respirar. «Claudia, por favor, despierta». Era un grito ahogado, rodeado de horror. El asaltante, que había estado tan seguro de su poder, se encontró rodeado de policías que ya estaban irrumpiendo en la escena. «¡Al suelo! ¡Suelta el arma!», gritó uno, mientras otros comenzaban a mover a la familia a un lugar seguro. El caos reinaba. Entonces, una luz iluminó el rostro del asaltante, mientras se daba cuenta de que su tiempo se acababa. «No voy a caer aquí», murmuró. Y de repente, su mirada se volvió astuta, peligrosa. Con un movimiento rápido, apuntó a Ana. «Esto no termina aquí. Tú eres la única que puede hacerlo». Las palabras cayeron como una bomba. Ana, muy confundida, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblorosa, llena de miedo y pregunta. Pero el asaltante no estaba dispuesto a explicaciones. Con un último respiro de rabia, se abalanzó hacia Ana en un intento de arrastrarla a su lado. La reacción fue instantánea. Alejandro saltó al frente, bloqueando el paso con su cuerpo, pero en su apuro se topó de lleno con un golpe brutal de una de las armas que los agentes llevaban. Sintió un dolor punzante en la cabeza antes de caer al suelo. La escena se desvaneció en un mar de luces y sombras. La adrenalina seguía impulsando a todos a actuar. Sebastián se lanzó hacia su padre, mientras Ana daba un paso atrás, gritando «¡No!». En el tumulto, las miradas de todos se encontraron, transmitiendo una mezcla de miedo,
dolor y la inminencia de la tragedia. Un nuevo sonido irrumpió. «Ábrete en el nombre de la ley». Era un grito decidido, reforzado por una fuerza que puso en pausa el caos momentáneo. Pero mientras todos se volvían a ver con sorpresa, un giro inesperado se desató. El asaltante, antes de que la policía entrara, con la mirada fija en Ana, levantó su mano libre y presionó un botón en una pequeña caja que había llevado consigo. De repente, un chispazo de luz recorrió la habitación. En el instante siguiente, una explosión resonó en el exterior, un destello resplandeció afuera, y el sonido de cristales estallando y gritos resonó en el aire. El tiempo se detuvo. Todos miraron atónitos hacia la ventana, donde una bola de fuego iluminaba el cielo nocturno. Era como si la realidad misma se hubiera fracturado. Gritó el asaltante, pero ya era demasiado tarde. La explosión no solo arrastró a él, sino que también golpeó a la familia, lanzándolos por el aire. El dolor fue abrumador, y en un instante Ana se encontró sola, atrapada en la confusión. Se arrastraba entre los escombros, el polvo le nublaba la vista. Cuando se levantó, miró hacia el frente. No solo la casa estaba en ruinas, había un nuevo y aterrador panorama. La realidad cambió a su alrededor. Las sirenas estaban más cerca ahora, pero algo estaba mal. Mientras los policías avanzaban, una figura emergió del humo. Un hombre que no reconocía, y con él la amenaza seguía viva. «Ana», dijo con un tono que hizo que su piel se erizara, «eres mucho más de lo que crees. Tienes que saber la verdad». Su corazón latía con fuerza mientras el pánico se apoderaba de ella. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su conexión con todo lo que había sucedido? La vida sin respuesta estaba justo frente a ella, y no sabía si el terror continuaría o si por fin podría llegar a la verdad. Pero supo que no había vuelta atrás. Todo lo que había creído sobre su familia y su historia estaba a punto de transformarse en algo inimaginable. Ana miró al extraño que emergía del humo, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres?», preguntó apenas en un susurro, mientras el caos se disipaba momentáneamente para dar paso a una inquietante calma. La figura era un hombre de rasgos familiares, aunque distorsionados por el estrés del momento. Algo en su mirada la hizo sentir tanto miedo como curiosidad. «Soy Julián, el hermano de tu madre», dijo él, la voz temblorosa pero firme. Ana sintió que las palabras la golpeaban como un puñetazo. «Tu madre y yo hemos mantenido un secreto durante años, uno que te involucra a ti». Claudia, aún en el suelo, miraba a su hermano con una mezcla de horror y asombro. «¿Por qué no me dijiste nada?». La acusación era punzante. «Podríamos haber evitado todo esto». «¿Evitado qué?». «Todo este desastre que has creado. Eres igual que papá». Julián se volvió hacia Ana, su mirada intensa. «Debes entender que eres la clave de toda esta historia. No solo eres una niña adoptada, eres la descendiente de una familia con una historia sombría». Antes de que Ana pudiera procesar la enormidad de sus palabras, un nuevo sonido rompió el aire denso. Un retumbar creciente, algo que se acercaba raudo. La policía, al parecer, ya había conseguido controlar el caos anterior, pero ahora el peligro inminente se encontraba en otra parte. La mirada de Julián se tornó ansiosa. «No hay tiempo. Tienes que venir conmigo. Tenemos que protegerte». Ana sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Protegerme de qué? De lo que pueda suceder si alguien descubre la verdad. «Hay cosas más grandes en juego de las que te has dado cuenta», dijo Julián. La habitación se llenó de murmullos. Sebastián se encontraba al borde del colapso, asustado por la inminencia del peligro. «Déjala en paz», gritó.
pero su voz era solo un eco tembloroso. Y entonces, antes de que alguien pudiera reaccionar, una figura se lanzó hacia Julián, con la desesperación reflejada en su rostro. Era el asaltante, que había permanecido oculto en la sombra. ¡No te la llevarás!, rugió, lanzándose con un instinto de locura. La situación se volvió caótica de nuevo. Ana sintió el aire volverse gélido cuando un grito estalló del asaltante. Pero antes de que ella pudiera discernir la verdad detrás de su única realidad, la tensión se cortó, como si alguien hubiera tirado de un hilo. Antes que nadie pudiera actuar, un disparo resonó nuevamente. Un destello de fuego iluminó la habitación, pero esta vez no enfocó a nadie hacia un peligro inminente. Era Julián quien había caído al suelo, una expresión de incredulidad en su rostro. «No, ¿por qué?», fueron sus últimas palabras. Antes de que el mundo dejara de tener sentido, Ana sintió que su propia respiración se suspendía. «¡No!», gritaron todos al unísono, el verdadero horror comenzando a sentarse. Mientras el asaltante miraba a su hermano caer, su rostro se contorsionó en una mezcla de alegría y desesperación. «Finalmente lo hiciste», murmuró, y algo en su voz congeló a Ana en su lugar. Las luces de la policía ya entraban en la habitación. La escena se tornó caótica de nuevo. Gritos de órdenes resonando por todas partes. Pero dentro, Ana se sentía aislada, atrapada en una torrente de revelaciones y traiciones que cambiaban su mundo de manera irreversible. Esta verdad, esta culpa, todo giraba en torno a ella, y no entendía qué significaba. Sebastián comenzó a moverse hacia su madre, mientras los agentes intentaban controlar la situación. Pero Ana, paralizada, observaba el cuerpo de Julián, ahora sin vida. La verdad que acababa de revelarse se adueñó de su mente. Su familia no era solo un linaje de orgullo, sino un tejido de engaños y muertes. El caos se desplazaba, pero un nuevo silencio se cernía sobre la sala. La mirada del asaltante, antes llena de locura, ahora mostraba una satisfacción inquietante. «Eres más importante de lo que jamás imaginaste, y lo que vendrá cambiará todo». El mundo giró de nuevo, y Ana comprendió que lo que creía saber sobre su vida, su familia, todo estaba a punto de desmoronarse. Sin respuestas y con el horror a su alrededor, el futuro se veía sombrío, y el secreto que había arrojado luz en las oscuras sombras de su vida se había vuelto su mayor enemigo. ¿Qué haría ahora? La incertidumbre comenzó a trazar su propio camino en su mente, mientras el eco de un nuevo conflicto resonaba en el aire. Ana se quedó petrificada, mirando la escena caótica frente a ella. Su pecho latía con fuerza, pero la realidad parecía desvanecerse, convertida en un eco distante. La caída de Julián, su tío, la dejó en shock, y el asaltante, atrapado entre el miedo y la violencia, miró desesperado a su alrededor. De repente, comprendió que todo lo que había hecho era en vano. «¡Déjala ir!», gritó Sebastián, entre lágrimas, mientras se lanzaba hacia Ana, protegiéndola como un escudo humano. Las sirenas resonaban con fuerza fuera de la casa, el sonido de la policía aumentando la urgencia de la situación. Pero sus ojos estaban fijos en su madre, Claudia, quien estaba en el suelo, luchando por respirar. Lágrimas cayeron por las mejillas de Ana. «¡Mamá!», la desesperación llenaba su voz. En ese momento supo que el tiempo se acababa. Tenía que actuar. Pero el miedo la paralizaba. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino la de su familia. Sin embargo, un destello de determinación iluminó su mente. «No más secretos», se prometió a sí misma. Con un paso impulsivo se acercó al asaltante, su corazón retumbando en su pecho. «¡Basta! ¡Esto se acabó!». Su voz resonó con una fuerza que ni ella sabía que poseía. El asaltante se congeló, una mezcla de sorpresa y rabia en su rostro.
Tú no sales de lo que hablas, respondió, retrocediendo, buscando la salida. Pero antes de que pudiera escapar, un grupo de policías irrumpió en la habitación. «Manos arriba», ordenaron. Armas listas, dispuestos a tomar control de la situación. Ana sintió una oleada de alivio. ¡Ay! ¡Detente! ¡No le hagas daño!, gritó, viendo cómo los oficiales se acercaban al asaltante. Pero la tensión seguía en el aire. El caos todavía giraba como un torbellino, lleno de gritos y confusión, mientras los oficiales empezaban a reducir al asaltante. Sebastián se arrodilló junto a su madre. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, temiendo la respuesta. Claudia, entre susurros, logró murmurar: «Estoy aquí, cariño. Solo necesito un momento». Con cada palabra, la intensidad del dolor se desvanecía un poco. Ana se abalanza hacia su madre y la abraza, sintiendo que la seguridad de su amor podía alejar la tormenta que estaba por estallar. Pero al mismo tiempo, el peso de los secretos amenazaba con derrumbarse sobre ellos. Los policías se llevaron al asaltante, mientras él gritaba incoherencias sobre la familia y el pasado. Ana, con sus manos entrelazadas con las de Sebastián, miró hacia el futuro con tristeza, sabiendo que la carga de la verdad estaba lejos de haberse resuelto. «Este es solo un capítulo», dijo Julián, quien había logrado levantarse con la ayuda de los oficiales, ahora bajo custodia. La familia Ortega tiene mucho más que enfrentar. Sus ojos mostraban una preocupación genuina mientras se retiraba de la escena. Las sirenas seguían resonando, pero la vida estaba comenzando a calmarse. Ana respiró hondo, consciente de que, aunque había enfrentado su destino con valentía, el viaje apenas comenzaba. No somos solo un legado de traiciones, somos más fuertes juntos. Mientras los vehículos de la policía se alejaban, Ana comprendió que el amor y la verdad eran las únicas herramientas que necesitaban para reconstruir su familia. Y así, en medio del silencio que caía sobre la noche, se dieron cuenta de que la lucha por recuperar su vida apenas había comenzado. Ahora, queridos amigos, este es el momento de demostrar su apoyo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que llegarán. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta increíble historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero leer todo lo que piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Gracias por ser parte de esta comunidad.